Vamos a dar la bienvenida formal, entonces, a esta presentación de novedades, esta vez de nuestro sistema de remuneraciones REX+, para la versión de junio 2021. Ya llegamos a la mitad del 2021. Bienvenidos a todos los que por primera vez acceden a este tipo de novedades, recordando que todos los meses, más o menos en esta fecha, ¿cierto? Tenemos esta presentación. Es gratuita, solamente ustedes deben decir, yo quiero participar y se conectan, ¿sí? Se pueden comunicar con las chicas ahí en el centro de capacitación y lógicamente les hacen llegar el link o la invitación, en fin. ¿Ya? ¿Ok? Comencemos entonces con esta presentación de novedades de la versión de junio 2021 de REX+. Vamos a partir con el menú de configuración. Esta vez vamos a hablar y nos vamos a posicionar en las funciones. ¿Qué ocurre en las funciones? Recuerden que para ir a las funciones, ¿y para qué sirven las funciones? Son estas operaciones matemáticas que están unidas o entrelazadas con algunas variables, ¿cierto? Y nos permiten asignarla, por ejemplo, a algún concepto y ese concepto, lógicamente, va a entregar el cálculo recibido o realizado en la liquidación, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, acuérdense que está el curso de formulación también que aprendemos a hacer estas funciones. Vamos a ver qué ocurre con las funciones. Precisamente hay variables nuevas. Buenas noticias. Entonces, hay 4 variables nuevas para precisamente el proceso para realizar el proceso. Entonces, tenemos la variable, que es una variable de proceso, recuerden que la P es variable de proceso, tenemos mes de ingreso y año de ingreso. ¿Qué se refiere a esto? ¿Cierto? Que al llamar esta variable, al asignar esta variable en una función, en una formulación, ¿cierto? Vamos a poder tener el mes, el número del mes, ¿cierto? En el cual está posicionado, ¿cierto? O está marcado en la fecha de inicio del contrato del colaborador, ¿cierto? Y también tenemos por separado el año. Por lo tanto, si tenemos ahí alguna formulación en la que indique que a partir de este mes en adelante, por lo tanto, ahí entonces ya podemos ir haciendo esa asignación. Recuerden, por ejemplo, el año de ingreso podría demostrarnos, por ejemplo, la antigüedad que puede tener, así que por ahí podríamos sacar ese provecho. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo se escribe? Recuerden la P y el signo peso, que es variable de proceso, y ahí tenemos entonces mes de ingreso, todo juntito, ¿cierto? Sin espacios, y después tenemos AA de ingreso, que sería el año de ingreso, ¿ok? Ahí tenemos una muestra de cómo sería o cómo se aplicaría en una función, por ejemplo, ahí estamos indicando que en una condicionante se aplican 100.000 si esta variable de proceso del mes de ingreso es igual a 3 y además el año de ingreso es igual al 2011, ¿cierto? Si no, va a tener 15.000 solamente, ¿cierto? Vamos a ver. Visualizando la información de uno de los empleados, podemos ver que la fecha de ingreso dice que es del 1 de marzo de 2011, es decir, mes de inicio sería marzo, el 3, y año de inicio sería el 2011, ¿cierto? ¿Cómo sería este resultado entonces aplicándolo en nuestro concepto? Ahí tenemos el resultado. En la detalle de la función podemos ya ver, ¿cierto?, cómo se resolvió de acuerdo a lo que tenía nuestro empleado, y ahí dice que el mes de proceso es 3 precisamente, y el año de ingreso es 2011, por lo tanto cumple con la condición y se ganó los 100.000, ¿sí? Si cumple, gana. Si no cumple, en este caso gana menos, ¿ya? En otros casos no gana nada. Bueno, seguimos. Otras 2 de las variables de proceso que habíamos dicho, yo dije que eran 4, ¿cierto? Tenemos entonces relacionado con el término. Tenemos mes de término y año de término, ¿cierto? Aquí la palabra es continua, ¿cierto? Todo juntito sin espacio con la P. Recuerden, la P es mayúscula y el signo peso para mencionar qué tipo es, ¿cierto? Podemos aplicarlo de la misma forma, ya que podemos mencionar. Entonces, si realmente lo aplicamos en algo parecido, podemos decir entonces que un cierto monto se aplica si cumple con la condición de que el mes de término, por ejemplo, sea igual a 12, diciembre, ¿cierto? Y el año de término, por ejemplo, sea 2021. Es decir, aquí estamos
enfocándonos en que la fecha de término que tenga el empleado asignado, ¿cierto?, en su contrato, podría ser entonces igual a diciembre de 2021, perdón, 2021. Ya me quedé con el número, el año anterior. Entonces, si nos damos cuenta, en la ficha del empleado, término del contrato, ahí tenemos la fecha y en este caso, por ejemplo, dice mes de término 6, es junio, ¿cierto? Y el año de término es 2021. Solamente cumpliría, según la función, solamente cumpliría una de las dos condiciones, por lo tanto, no aplica, ¿cierto? O el resultado es negativo en este caso, ¿cierto? El mes de término es 6, se está pidiendo que fuese 12. En fin, ¿cierto? El año de término sí coincide, pero una de las dos no sirve, tienen que ser las dos, y por lo tanto, en este caso, no aplica y se lleva un 1, simplemente, y no ganó los 200.000. ¡Bum! Ya. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces, acuérdense, en la formulación, entonces, podemos ir llamando estas variables de proceso, ¿sí? ¿Sí? Acuérdense, cuando tiene la P, es un dato que viene desde el mismo sistema, ¿ya? Si tiene una V es porque viene la información probablemente desde el empleado y ahí es donde está la diferencia entre los tipos de variables, ¿ya? Sigamos entonces y ahora sí nos vamos a cambiar un poquito, nos vamos a mover dentro del mismo menú de configuración, pero nos vamos a mover un poco y nos vamos a ver hacia los documentos. El modelo de documentos, en este caso, ¿cierto? Vamos a ir a visitarlo. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué tenemos de nuevo en los modelos de documentos? Precisamente tenemos una variable de un concepto para los documentos. Aquí en este caso nos vamos a correr un poco, nos vamos a ir a la plantilla propia del empleado, donde en un concepto, ¿cierto? Vamos a asignar el valor. Y ese valor lo vamos a replicar en un campo que está abajo que dice valor por defecto. Ponemos el mismo valor y ¿qué sacamos con eso? Con que el valor entonces que está abajo es el equivalente a una variable que vamos a insertar en un documento. Podemos insertar en un documento, ¿cierto? Esa variable. Supongamos que en este caso estamos hablando, no sé, que tengamos que informar en algún certificado o en algún tipo de documento, ¿cierto? Donde quede explícito el valor de la colación, el valor de la movilización, un descuento X, la cantidad de horas extras, etcétera, ¿cierto? Justamente lo que ponemos en el campo valor lo replicamos abajo donde dice valor por defecto, ¿sí? Y por lo tanto, obviamente eso no va a afectar para nada al cálculo de la liquidación, no. Esto es que estamos dando entonces una seña, una marca, para que el documento reconozca este valor y por lo tanto podamos emitir o generar el documento con ese dato, ¿sí? Entonces, en nuestro documento, ahí está el formato, vamos a agregar, ¿cierto? Esta escritura, fíjense bien, ahí está marcadito, tenemos en los pescaditos estos que marcan la variable, tenemos la C mayúscula peso, la D mayúscula peso, con eso vamos a identificar este tipo de variable. Y luego tenemos el ID del concepto, en este caso que se refería al crédito de la caja, por ejemplo, se llama caja cred, ¿cierto? Y por lo tanto lo tenemos ahí. Pero yo tengo dos variables asignadas. Una que dice caja cred y la otra tiene un apellido, ¿cierto? Tiene una barra baja y dice sin formato, todo mayúscula esa parte sin formato, ¿ya? ¿Qué me va a significar un formato o el otro? O un registro o el otro, ¿ya? Me va a significar que según el dato que yo esté asignando es si quiero el número solo o quiero el número acompañado del signo peso. Ahí está la diferencia. ¿Se fijan? Entonces, ahí yo puse las dos para que se vean. Obviamente voy a elegir una de las dos en mi documento. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, precisamente ahí está lo que yo le estaba diciendo. Si yo lo escribo C peso, D peso, caja cred, o el ID directo del concepto, recuerden que el ID es la columna, ¿cierto?, del código del concepto que estamos aplicando. Entonces, si yo lo agrego así, ¿cierto? Quiere decir que el resultado va a ser el mismo número que yo puse en el campo valor por defecto, pero va a estar acompañado por el signo peso. ¿Ok? ¿Ya? Si este mismo dato yo le pongo guión bajo sin formato, quiere decir entonces que al número, al valor que viene desde esa variable, ¿cierto?, no se le va a asignar o no lo vamos a ver con el signo peso. Sin formato, entonces, el equivalente a sin el signo peso. ¿Ya? ¿Ok?
¿Cómo se ve entonces de esta forma? ¿Se acuerdan que estaban los dos juntos? Bueno, ahí entonces tengo los 30.000 con el signo peso y después tengo los 30.000 sin el signo peso. Ya, recuerden que aquí entonces podemos armar, a lo mejor ustedes necesitan algún documento en que se identifique la cuota que están pagando, ¿cierto? El descuento que le vamos a aplicar, como un tipo recibí conforme, ¿no? Puede ser. Ya, recuerden que ahora tenemos la facilidad de crear un montón de documentos y por lo tanto esas variables podemos irlas teniendo a la mano para poder tener este tipo de datos a trabajar. ¿Ok? ¿Ya? Bien, seguimos. Nos vamos a mover un poquitito, ¿cierto? Nos vamos a mover un poquitito y esta vez nos vamos a ir a la plantilla propia, donde justamente el tema del momento, ¿cierto? Vamos a poder asignar ahora, ¿cierto? Un concepto que está determinado, que está relacionado con este seguro obligatorio del COVID-19. Esta ley, ¿cierto? Que ha sido promulgada en mayo, ¿cierto? Por el gobierno y por lo tanto vamos ahí a ver un poquito cómo es esto, ¿sí? Se incorpora entonces en el sistema un nuevo concepto que lógicamente es reservado, se llama aportes seguro COVID, se llama así, ¿cierto? Ese es el código interno. Entonces, este concepto se debe utilizar desde ahora, del proceso de junio, así que pongan atención aquí con este caso. Del proceso de junio, de ahora en adelante, ¿cierto? Ya que de acuerdo a las nuevas normativas establecidas por el gobierno de Chile con respecto a la pandemia COVID, en la que estamos, ¿cierto? Se implementa el seguro obligatorio COVID-19. Me imagino que ya le han estado llegando ofertas, ¿cierto?, de los bancos, de las compañías de seguros, etcétera, ¿no? ¿Sí? Bueno, este seguro obligatorio COVID es para los trabajos presenciales con jornadas totales o parciales, ¿cierto? Y es obligatoria para el empleador, así que ojo con eso. Hay un cierto plazo para poder adquirir este seguro, ¿ya? Entonces, ahí, ojo. Tiene una vigencia desde el 1 de junio, como decíamos, por eso decía yo que es desde este proceso de junio 2021, ¿ya? Aquí, obviamente no está de más recordarles, ¿cierto?, que la contratación de este seguro COVID-19 es obligatorio por parte del empleador o los empleadores, ¿cierto? Y para mayor detalle de cómo aplica la ley en forma general, ¿cierto? ¿Qué es lo que afecta y cuáles son los valores, ¿cierto? Bueno, en Google aparece todo, ¿cierto? Pero puntualmente revisen la ley 21.342, por eso les decía ahí que estábamos cercanos, con la que estaban consultando recién, ¿cierto? La ley 21.342, la que tiene que ver entonces con el protocolo de seguridad sanitaria laboral para el retorno gradual y seguro al trabajo en el marco de la alerta sanitaria decretada con ocasión de la enfermedad de COVID en el país y otras materias. En fin, ya que está ahí anotadito, el nombre era muy largo. Ya, entonces, consideren entonces que también deben informarse a partir de la información relativa de topes, vigencias y otras cosas, ¿cierto? ¿Cuánto sería lo que cuesta? ¿Qué es lo que aplica? ¿Cuándo no aplica? Etcétera. ¿Ya? Todos esos detallitos son una serie de títulos, bastantes, ¿cierto? Son varios artículos en los cuales está todo el punteo ahí establecido con respecto a este seguro. ¿Cómo lo aplicamos nosotros? Bueno, este seguro entonces se aplica, como ya decíamos, hay un concepto que ya está creado, ese concepto se llama aporte por seguro COVID. Así que al ponerse aquí en la plantilla propia, cuando pongamos aporte o seguro o COVID, va a aparecer al tiro, ¿cierto? Y aquí en este caso necesitamos entonces asignar este concepto y luego en el monto poner entonces el valor que corresponda al total de los gastos que se incurran por el COVID-19, ¿cierto? Este valor va a quedar reflejado entonces en la liquidación del empleado, en la columna o en las columnas de aportes, ojo, aportes, y solo estará disponible para ser centralizado, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, en la visualización, en el borrador, ¿cierto? De la liquidación, tenemos ahí, justamente en este caso quedó como último, el aporte por seguro COVID y ahí hay un monto X, ¿cierto? Que en este caso puse yo. ¿Ok? ¿Listo? ¿Ya? Bien, ahí tenemos entonces, acuérdense de averiguar bien
qué significa, con quién tomarlo, cuánto debe aplicar, cómo es por cada uno, ¿cierto? Por ahí están, ofrecen por volumen, en fin, ¿ya? Entonces ahí, ojo con esa contratación. Seguimos, avanzamos. Nos movemos entonces ahora sí al menú de información y salida, puntualmente a los reportes de gestión, donde vamos a ir a mirar qué ocurre con el resumen de ausentismo. En este caso, el resumen de ausentismo, ¿cierto? El informe que está entre las informaciones y salida, tiene este dato, fíjense bien. El informe de resumen de ausentismo se realizaron algunas incorporaciones y tenemos 4 campos que están incorporados: centro de costo, sede, empresa y descripción. Por lo tanto, al generar este informe y poder exportarlo, ¿cierto?, a Excel, vamos a poder ver precisamente estas columnas, ¿ya? Recuerden que para poder generar el informe, yo puedo realizar algún filtro, ¿cierto? Genero el informe y luego arribita, ¿cierto? En la parte superior derecha está el icono que es el 1, 2, 3. El tercero, ¿cierto? Que es para exportar a Excel. El tercero de derecha a izquierda, ¿ya? Para exportar a Excel, y ahí nos va a dar el Excel de esta forma, con esas columnas, donde en la columna D, E y F tenemos la empresa, centro costo y sede, ¿cierto? Y en la columna J tenemos la descripción, que ahí estaría entonces los comentarios o motivos relacionados con el ausentismo. Entonces ya tenemos este reporte de ausentismo más completito para poder tener todos los datos a mano, ¿sí? Y estas fueron las novedades de este mes de junio. Vamos a ver preguntas por aquí. Surgieron muchas. Saludos, saludos. ¿Cómo exportar el personal completo, incluidos los finiquitados? Esa es una pregunta de prueba, Francisco. Actualmente, cuando el puerto solo trae personal activo, ¿cómo subir masivamente las variables conceptos para llevar el documento? Ya, ok. Aquí hay 2 preguntas, obviamente no tienen que ver con eso, pero las voy a contestar igual. Francisco, ¿cómo se puede exportar el personal completo, incluidos los finiquitados? Recuerda que tú puedes trabajar, por ejemplo, con el generador de consultas más, donde ahí puedes crear tu propio reporte. Ahí tú puedes unir, por ejemplo, la tabla de empleado con la tabla de contrato, ¿cierto? Y hacer los filtros que tú quieras, elegir los campos que tú quieras. Entonces, no tan solo es, por ejemplo, la definición de puedo tener también a los finiquitados o no, sino que en realidad todos los contratos, los finiquitados, solamente los activos, tú puedes ir definiendo los filtros y los campos que necesites, ¿sí? Esa es la mejor forma de poder obtener tu mejor informe con respecto a esa consulta, ¿ya? Daniel pregunta, ¿cómo puedo subir masivamente la variable del concepto para llevarlo al documento? Este campo, me imagino que pronto, o no lo vi en realidad, pero debe estar en el formato de conceptos detalle. Ahí tenemos todo el detalle. No estoy segura si está ese campo en particular o no, pero pronto estaría, ¿sí? Por el momento hay que subirlo o hay que cargarlo a mano, ya hay que replicar el dato a mano, ¿sí? Habría que ver si de importarlo tendría que ser en novedades, importaciones, conceptos en detalle. Estoy tratando de dar la ruta completa. ¿Ya? ¿Ok? En conceptos en detalle es donde está más la información cuando necesitamos grabar los conceptos. Siempre hay que mirar ahí si el dato podría estar, si la columna podría estar. ¿Ya? En este caso particular, no estoy segura si está o no está. Ahí tendrías que revisarlo, Daniel. ¿Sí? Yo creo que está más pensado en no tan masivo, por el minuto, por lo menos. ¿Ya? Así es que, pero por lo menos de estar para importar debería ser en ese formato porque ahí están los detalles. Vamos a ver el resto de preguntas por aquí. Veamos. Francisco lo contrató. Este es otro Francisco. Margarita, consulta si la empresa contrató seguro y lo va a cancelar por el año. ¿Debo registrarlo en REX? Por lo menos lo que está establecido en que tienes que registrar inclusive contablemente el aporte. Por lo tanto, a lo mejor tendrías que hacer el prorrateo en la liquidación. Ahí tienes que validar bien la información, ¿cierto? Si el registro debe ser
mensual o tal como dice si fue cancelado por el año, ¿ya? Porque recuerda que esa información va a ir a la contabilidad. Se ingresa el total nómina o por trabajador porque lo estás registrando directamente, Jocelyn, en el empleado, ¿ya? Es un aporte por trabajador, ¿ya? Está en cada una de las liquidaciones. Y por lo tanto ahí es donde ustedes en la parte contable de la configuración de ese concepto tendrían que indicar si va a ser individual o va a ser general, por ejemplo, si quieren la pura información contable, ¿cierto? O si van a tener algún tipo de distribución, recuerden eso. Ya. Ahí justamente la pregunta, algunos preguntan si es anual, o sea, si se puede anual o si se puede mensual. En este caso, ¿cierto? Dependiendo de cómo sea la contratación, dependiendo de cómo lo van a reflejar contablemente, ¿cierto? Pero de todas maneras, yo creo que ahí tienen que darle un vistazo un poquito a la ley, qué es lo que corresponde o cómo corresponde informarlo, ¿ya? Recuerden que esto es un aporte y por lo tanto esa información igual tendría que ir, ¿cierto? Ir reportado, ¿ya? ¿Ok? Pero en este caso, el valor, ¿cierto? Se asigna por empleado. Por lo menos hasta ahí es lo que la información que debe asignarse en REX. Claro. Es necesario colocar en REX al contratarlo anual, se entrega una factura, se centraliza por compras y no sería necesario por REX como un gasto. Anita María, ahí, tocaya, ahí habría que ver cómo va a ser el manejo contable. Recuerden que en este caso siempre los temas que tienen que ver con las remuneraciones, con este tipo de seguros, en fin, ¿cierto? Tienen que ver dónde se debe reportar, cómo se debe aplicar, se debe visualizar, no se debe visualizar en la liquidación, por ejemplo. En la parte contable, cómo se va entonces a plasmar. ¿Se fijan? A lo mejor la parte contable va a ser una apreciación con respecto a el seguro, ¿cierto? Pero de todas maneras, el aporte, ¿cómo va a ser reflejado en la liquidación o en la parte de remuneraciones? ¿Sí? ¿Ok? En el fondo, el respaldo ahí de la información, ¿ya? Yo creo que esas preguntas directamente, ¿cierto? Porque ahí prácticamente estamos hablando de cómo sería el tratamiento contable, por lo que estoy mirando, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí tienen que mirar bien, ¿cierto? La ley y de repente por, no sé, a lo mejor la dirección del trabajo podría ser que dé alguna orientación en cuanto a cómo sería la aplicación contable, supongo, ¿sí? Aquí hay una de ausentismo, esta es otra cosa. Ausentismo cuando indicas mediodía, ¿cierto? En la liquidación, ¿cómo se indica? Informa como día total. Porque tienes que marcar, recuerden que el ausentismo, así como las vacaciones y los permisos administrativos, pueden indicar mediodía, ¿cierto? Si tú marcas mediodía, lógicamente vas a decir un mediodía, ¿ok? ¿Ya? Entonces, así es como va a ir contando. Ahora, en la liquidación, por ejemplo, se va a ver como 29 días, 5, lógicamente. ¿Ya? ¿Ok? Aplica ahí la fracción. Seguro pagado por la empresa, sí, sí, Marcelo, sí, efectivamente. Sí, sí. Ahí la pregunta, si se fijan, está todo aplicado con que debe ser a partir de ahora en adelante, ¿cierto? Por lo tanto, ahí tienen que ver ustedes cómo contablemente se va a reflejar. Esto es para la centralización, información que va a ir hacia la contabilidad y por lo tanto hay que ver cómo se unen estos dos datitos. Ahí Marcelo también está preguntando lo mismo. ¿Cómo se va a aplicar? Parece que están ofertas mejores por el año o... Porque todos me preguntan ahí, les parece que la compraron por años. Muy bien. Creo que, a propósito, creo que la fecha tope es hasta como la primera semana de julio, ¿ah? Así es que ojo con eso, por si acaso. La empresa contrató el seguro por todos sus trabajadores, pero recibiremos una factura, la cual es contabilidad, es necesario registrarlo, claro. Ajá, sí. A ver,
Aquí, en el fondo, creo yo que tiene el mismo tratamiento de cualquier otro seguro que pueden contratar para la empresa. Ya, si se dan cuenta aquí, en el fondo, el empleado está, digamos, independientemente recibiendo esa información, o podemos decir separado, considerando que es un aporte lo que le estamos entregando, ¿cierto? Un aporte lo que estamos registrando. Por lo tanto, ahí validen bien, ¿cierto? La parte contable y la parte, y podríamos decir, legal, a partir de lo que se interpreta de la ley, para ver cómo se aplicaría en virtud de que varios ahí ya me están comentando, ¿cierto? Que hicieron la compra anual, que les llega una factura, ¿cierto? ¿Cómo se aplicaría? ¿Sí? A lo mejor por el monto solamente tendría que ser el monto general por persona, ¿cierto? En vez de decir, por ejemplo, 7.000 mensual serían 42, por decir una cosa, 42.000 por lo que queda del año, no sé, digo yo, por decir una cosa, ¿ya? Entonces ahí averigüen bien, vean bien cómo tendría que ser este cruce de información para lo contable, lógicamente, ya que veo que las compañías se han asegurado van a entregar la factura, que es lógico en todo caso, ¿ya? A ver, Macarena dice, información, ya está incluido el tema COVID, me llegó un informativo de Previred, de llenar ciertos campos ahí en la página. A ver, con el tema COVID hay un montón de temas en realidad, ¿cierto? Y ahí está incorporado también la parte de este seguro, ¿cierto? Recuerden que en el fondo toda la información siempre se comunica a Previred, ¿ya? El valor individual o el total. Dice el total de los gastos. Ojo, la idea es que sea el total de los gastos. Claro, más o menos un promedio de 8, yo lo vi como a 7.000 en Copeuch, me lo estaban ofreciendo a 7.000 y tanto. Visualizando acá liquidación mensual. ¿Es 8.000 por persona, Mariela, en el caso del monto que estás aplicando? A ver, recuerden que el registro entonces indica que es la totalidad de los gastos COVID, ¿cierto? Que son los que cubren en el fondo hospitalización, daño, inclusive el fallecimiento inclusive del trabajador. Entonces, ahí es donde tienen que precisamente validar la parte contable. Sí. Ah, en el caso de Jimena tiene una póliza. No le dieron factura. ¿Cómo puedo descontar 1 hora y media de descuento por permiso de un trabajador? ¿Cómo con permiso? ¿Por falta será? 1 hora y media. 1 hora y media tendría que juntarla. No, la falta, supongo, Jocelyn está preguntando por descontar 1 hora y media. Si es permiso, el permiso puede ser por mediodía, puede ser por día completo, con goce o sin goce de sueldo. Y ahí tienes varios tipos, ¿cierto? Entonces ahí tienes que ver bien qué es lo que necesitas hacer. Si es un descuento por una fracción de día, ¿cierto? Que vendría siendo 1 hora y media. ¿Cuánto del mediodía sería? ¿Sí? Fracción del mediodía no se puede tampoco, no es por hora. ¿Ya? Ahora, si es permiso administrativo por hora, eso ya es otra cosa. Si es un permiso con goce o sin goce de sueldo, puede ser día entero, día mediodía. Si es falta, también puede ser mediodía o día completo. ¿Ya? Por hora, por lo menos hasta el minuto, todavía no se ha visto, ¿ya? Ojo con eso. Pero de todas maneras hay que definir bien en qué forma se haría ese descuento, por lo menos del tiempo trabajado. Obligación de ingresar al seguro en la liquidación. Mariela, es un concepto de aporte, por lo tanto va informado de todas maneras en la liquidación, por eso va este concepto y en este caso se aplica directamente en la plantilla propia, ¿ya? El seguro si es por un año, por lo que debiera contabilizar mensualmente, sí. Ah, el 4 de julio, claro.
había escuchado más o menos esa fecha, por eso decía yo la primera semana que se debe tomar, ¿cierto? Obligatorio reflejarlo en la liquidación, también ahí preguntó lo mismo. Más o menos, sí había visto más o menos un promedio de 8.000 por persona. ¿El aporte es del empleador? Sí. Ah, Carmencita ahí va a hacer un aporte, muy bien. A ver, el aporte es del empleador, claro, y se debe registrar como tal. Si es anual, dice la ley, y se debe registrar a sí mismo. Si lo hace parcialmente, les puede quedar cojo, ya que existe la posibilidad de que el trabajador se vaya y el seguro, entonces ahí quedó cortado lo que justamente está escribiendo Carmencita. Sí, es lógico lo que plantea Carmencita ahí, ¿ya? Al registrar el valor, me imagino que, y también lo que están haciendo las compañías, por lo que vi yo en los comentarios, lo que ya ustedes ya fueron adquiriendo, que es del año, inclusive ya ahí se reportan con factura incluida, ¿cierto? El valor, me imagino que es, por ejemplo, si son los 8.000, supongamos que por lo que vi ahí de promedio tenían, ¿cierto? 8.000, será 8.000, entonces ponemos ahí en el valor del empleado y listo. Y es el registro que vale por el año, ¿sí? Me imagino que eso en resumen es lo que trataba de decir Carmencita. Ahora, se supone que el seguro dura el año, así es que contablemente debe ser eso, sí. Exacto, sí, sí, sí. Ahora, contabilidad podrá a lo mejor reflejarlo o prorratearlo, pero eso ya sería asunto más contable. Pero la asignación por lo menos acá viene siendo por el monto, ¿ya? Ahí, por ejemplo, Alejandra ya se informó de un cierto tope, ¿cierto? Que es de 0,42 UF, mira. Ya por eso les decía, para mayor información, de todas maneras, yo googleé y pude descargar de la Biblioteca del Congreso Nacional la ley 21342, así directo, son 8 paginitas nada más de la ley, ¿cierto? Y de todas maneras hay un montón de comentarios, un montón de páginas, ¿cierto? En las cuales van haciendo también ciertas prestaciones, ¿ya? De ese resultado. Tin, 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 tin. Acá hay otra consulta. Están activos hoy día. ¿Cómo puedo hacer para sacar el costo de un mismo trabajador en 2 áreas de la empresa distinta? ¿Ya? Taller, invernadero. Fin de mes cobrar lo que corresponde, claro, obvio, en cada área, para que me lo entregue Rex al momento de sacar el detalle del proceso. Tú necesitas separar, Mónica, la información, el costo del empleado desde el punto de vista contable. Por ejemplo, si fuese desde el punto de vista contable, podrías manejarlo por el lado de los centros de costo y utilizar, por ejemplo, a lo mejor el centro de distribución, donde apliques aquí estos 2 centros de costo y por lo tanto puedas poner ahí el porcentaje de cada una de las áreas. Puede ser, ¿ya? De esa forma, entonces, te entregaría proporcionado el sueldo del empleado. Obviamente es una liquidación, pero desde el punto de vista de análisis, eso va por separado. ¿Sí? Podría ser por ahí. Son 90 minutos. Jocelyn aquí me complementó. Muy bien. 90 minutos, permiso sin goce de sueldo. 90 minutos. Sí, los permisos son con día, no son minutos. Son con días. Entonces tendría que ser mediodía, podría ser. Es que no puedes. Tendrías que ver la posibilidad, no creo, pero tendrías que ver la posibilidad de cuánta porción sería, cuánto sería del día, considerando un día, qué sé yo, un 0,3, pero no creo que el sistema, no he hecho las pruebas en realidad, no creo que el sistema acepte decimales, ahí tendrías que visualizarlo, ¿sí? Porque la posibilidad es directamente mediodía o el día completo. ¿Sí? No es por hora. Por lo general, en realidad, las empresas cuando hacen estos tipos de descuentos o permisos, como que van acumulando o van juntando, ¿sí? Entonces, por ahí es donde, y ahí los pueden registrar para juntar el mediodía, por ejemplo. No sé, ahí habría que dar vuelta bien la situación como sería,
¿ya? Por si acaso. Debo ingresarla nuevamente el Previred, ya que la información cuando saqué mi archivo de Rex para subir a Previred. La información desde Rex va hacia Previred, pero también desde Rex lo comunica a la contabilidad, por lo tanto, en Rex 100% te aconsejo que sí lo tengas, ¿sí? Independiente si eventualmente ya habías informado o no a Previred ciertos datos, pero con eso te va a servir porque la centralización de la contabilidad va a salir completita con todos los datos, ¿ya? ¿Ok? Ahí Grace le comenta, a Jocelyn puede ser como atraso también, pero es un permiso. Pero es sin goce, ¿ah? Ahí los conceptos ahí hay que manejarlos bien. Usa la póliza COVID, solo una persona se encarga de reembolsar sus gastos como empleador, solo realiza la compra del seguro. Ahí entre medio hay comentarios, ¿ah? Los descuentos por hora se pueden hacer con una función. Nosotros la realizamos todos los meses. Ah, puede ser asignando un monto directo, como un descuento, ¿no? ¿Puede ser? Ah, en este caso, por ejemplo, Pablo se arregló de esa forma, un tipo de descuento, eso es lo que estoy entendiendo, un tipo de descuento que en el fondo esté reflejado en valor, ¿cierto? Y la cantidad hora la aplican en el fondo a la inversa como la hora extra, ¿no? Pablo, ¿será? Yo tengo una función, Mónica ahí también dice, Jocelyn, por si acaso. Mónica Flores dice, yo tengo la función de hacer el descuento por hora, que es el sueldo base dividido por 30, todo eso multiplicado por 28, todo eso dividido por 180 y después lo multiplica por el valor. El valor, lógicamente, es la cantidad de horas, ¿cierto?, que pone en el concepto y eso todo lo multiplica por -1. Por -1, pero eso te va a dar un valor negativo. Supongo que el concepto es un descuento, ¿no? Descuento, literal descuento. Si se toma los primeros días de julio, se registra la liquidación de julio. Ana María. Hoy, gracias, Crendina. Casi. Pocos escriben bien mi nombre. ¿Cómo puedo hacer? Tengo un trabajador que me solicita que en la segunda cuenta le deposite solo lo de AFP, ya que es pensionado. Uf, a ver, recuerda que la segunda cuenta, en la forma de pago, la segunda cuenta, o en realidad la primera y la segunda van con porcentaje, por lo tanto, más o menos tendrías que poner ahí el aproximado a lo que se refiere a la AFP. Puede ser. Esa sería como una forma. Porque recuerda que fijo, en el fondo tú dices, ya, es un 20% lo que va a ir acá. Y ahí entonces dice 80-20, ¿sí? ¿Ok? No es que yo elija un concepto, sino que en realidad es un porcentaje del monto general, del sueldo de lo que va a recibir. Pide 1 hora y media, lo ingresas como 1,5, si es 1 hora y 15 minutos, se ingresa 1,25. Claro. Ahí hay varias alternativas como se han ido... ¿Cuál es el código para el libro electrónico? Uf. Sí, es un concepto, pero ese concepto ya estaría, como está creado por el mismo sistema, está actualizado, ¿no? ¿Lo revisaste en la configuración del concepto, Catalina? En la creación del concepto, lo que faltaría sería la parte contable, pero más que nada la creación, la definición viene dada, ¿cierto? Aquí están pasando un dato. Butterfly tiene un seguro COVID a 6.990. Es el valor más bajo que he visto. ¿Ya? Contable necesito hacer. Eso necesito hacer. Ah, Mónica me estaba preguntando, parece, lo de dividir lo de la persona, ¿cierto? Sí. Por los centros de costo, Mónica, ahí se puede hacer la distribución. ¿Ya? Tendrías que usar el centro de distribución en la pestaña de contabilidad del empleado tienes una opción que dice centro de distribución, ¿cierto? Y el centro de distribución tienes que configurarlo en la configuración contable, ¿ya? Ahí en los parámetros del menú de contabilidad que está en la configuración, ahí entonces puedes encontrar ese datito, ¿ya? Aquí también estaban dando el dato de que lo suba a la 1 hora y media como otro descuento nomás, para no complicar tanto. Una fórmula que calcule el valor hora, como valor pones
cuánto es, si es decimal o es entero, 1,25, ¿no? Y ahí lo defines como otros descuentos. Muy bien. Se la han ingeniado. ¿Ah? La póliza es por año, sería 666 por trabajador. Se debe indicar como aporte. Como aporte. Pero se asigna solamente una vez. Si el valor es por año, una vez. Calcula automáticamente el sueldo de un colaborador con reducción de jornada. Marjorie, la ley 21227, déjame recordar en qué versión aparecieron. Si alguien me ayuda. Febrero podría ser, febrero, marzo, quizás me parece que hay una serie de conceptos relacionados con la ley 21227 donde tú también puedes definir cuando lo asignas al empleado qué tipo de, si va a tener reducción de jornada, si tiene suspensión, etcétera, y por lo tanto puede ir aplicando. Esto aplica con respecto a el imponible de las cotizaciones, imponible de la FC, ¿cierto? Todo lo relacionado con la ley 21227 ya está aplicado. Así es que más o menos retrocede unos pocos meses, ¿cierto? Cuando salió explícitamente esa instrucción. Si alguien me ayuda, más o menos debe ser como marzo, ¿no? Si, no fue hace mucho. Fue cuando estaba toda esta oleada de la suspensión y todo lo demás. O capaz que más, ya ni me acuerdo en qué mes estoy. Bueno, ya. Los descuentos por hora se pueden hacer por función. Aquí hay otra también que Pablo también lo está haciendo por función. Daniel, aquí justamente están dejando también la misma. Dice el sueldo base dividido por 30, por 7, multiplicado por la variable de horas semanales. Todo eso multiplicado por el valor y todo eso está multiplicado por -1. Y ahí entonces les da la función. Ah, se habían pasado la función, parece. Código del libro electrónico para el concepto de seguro COVID. El código no lo sé. El código no lo sé. Lo voy a averiguar, a ver si alguien me lo sopla por mientras sigo bajando, pero lo voy a averiguar. Por ahí a lo mejor le sale más rápido un llamadito, un mail al servicio, a ayuda@manager, ¿cierto? Para el código, si es que no está configurado directamente. ¿Ya? ¿Ok? Sí, Paulina, efectivamente. ¿Ya? La fecha tope es lógicamente, o sea, es aplicable ahora, pero la fecha tope es el 4 de julio y sería aplicable para julio entonces, ¿ya? Idealmente. La prima, el artículo 16 dice prima del seguro. La prima del seguro se pagará, aquí Juan Pablo pone una parte de la ley. Dice, la prima del seguro se pagará en una sola cuota, se devengará y ganará íntegramente por los asegurados, por el asegurador desde que asuma los riesgos y será de cargo del empleador, justamente. No aparece el código. Ah, no está el código. Vamos a averiguarlo entonces, ¿ya? Vamos a averiguarlo. Vamos a averiguarlo. Vamos a averiguarlo. Vamos a hacer una cosa. Me lo voy a dejar de tarea y se los voy a mandar directamente en un mail a todos, ¿ya? Todos los que estuvieron presentes en esta capacitación, les voy a mandar entonces cómo poner el código y cuál es el código para el libro, ¿ya? ¿Ok? Están todos con el libro, ¿no? Pim, pim, pim. Y listo. Oh, llegué al fin. Ay, aquí me aparecieron más preguntas. Espérenme. ¿Cómo? Esa ya la había visto. Ah, ¿cómo subir masivamente quedé con dudas sobre la carga del seguro. Se debe cargar es siempre por persona, María Carolina. María Carolina, en la mitad de mi nombre. Es señorita, por si acaso. Ya. El valor, ¿cierto? Como lo estamos registrando en cada persona, en cada empleado, el valor es unitario, ¿cierto? ¿Ya? Pero es el valor, considerando el valor total.
Ya me lo preguntaste por el otro lado. Entiendo el seguro únicamente para contabilizarlo, ¿tiene alguna otra funcionalidad? En realidad, Cris, la información es que va a ir, ¿cierto?, en este aporte. Y lógicamente ese aporte va a ser comunicado a la contabilidad también. ¿Ya? Pam. Por aquí escribieron por los dos lados. Ok, listo. Perfecto. Ya estamos. Listo. Todas las preguntas leí. Oye, se basaron. Ya. Muy bien, ahí que se pasen los datos, ¿cierto? De repente, muchas mentes piensan más que una, claramente. Así que por ahí resuelto. Recuerden, infórmense bien de acuerdo a la ley. Por ahí, si nos van apareciendo más temitas, ¿cierto? Más comentarios, vamos a hacérselos llegar. Me quedo como con tarea el código para el libro electrónico de este concepto, ¿cierto? Así que se los voy a mandar, les voy a compartir también el video nuevamente. Recuerden que posiblemente mañana, ¿cierto? O el viernes ya podrá estar disponible en nuestra página de YouTube, ¿cierto? En Manager Software, ahí pueden contactar. ¿Ya? ¿Ok? ¿Dónde va el aporte? El aporte lo registras, ¿cierto? Lo registras en la plantilla propia de cada empleado, ¿cierto? En la plantilla propia de cada empleado. Por lo tanto, se visualiza entre las columnas del aporte, ¿ya? Exactamente, muy bien. Se llama aporte por seguro COVID, justamente. Ponen COVID y sale al tiro, en todo caso, el concepto, ¿ya? ¿Ok? Descarguen el material, se los voy a mandar de todas maneras con la información del código para el libro electrónico. Visítenos en la página de Manager Software entonces, al portal del cliente para capacitaciones también, ¿cierto? Recuerden que tenemos la certificación de REX, 3 cursos y están certificados, tienen ahí su cartoncito en que dicen que están certificados para el uso de REX. Operación, teórico práctico, formulación y gestión. Después de dar los 3 cursitos, una pequeña prueba y listo, aprobado. Todo súper fácil, súper dinámico. ¿Ya? ¿Ok? Contacten entonces a las chicas ahí en el centro de capacitación y listo. Y para los que no quieren tomar todavía curso o no pueden tomar curso, nos vemos el próximo mes en las próximas novedades. ¿Ya? Que les vaya muy bien y les debo la tarea. Voy a hacerlo, a más tardar mañana se los mando, se los juro. Aquí, quedó grabado. ¿Ya? Ok. Listo. Nos vemos entonces, que les vaya muy bien. No se vayan todavía. Ya se me estaba olvidando si yo tengo una mente. A ese pollo. Ya. Aquí, en el chat les dejo un nuevo link. Un nuevo link. Tómenlo ahí. Tómenlo. Para que nos contesten esta pequeña encuestita. Ahí lo voy a dejar de nuevo. Porque va avanzando. Se están yendo rápidamente. Ya. Tómenlo. El link son unas poquitas preguntas, ¿cierto? Simplemente es marcar ahí rápidamente. Así que no les va a tomar mucho tiempo que digamos. ¿Ok? Por favor. Muy bien, muchas gracias a todos. Nos estamos viendo entonces, que les vaya muy bien y me mandan saludos por la encuesta.